Esto que puedes ver ahora mismo es la estructura jerárquica de los verbos en español. ¡Chao, pandas! Aviso, esta lección va a ser un poco densa. ¿Por qué? Porque vamos a repasar toda la estructura general de los verbos en español. Es algo fácil, pero difícil al mismo tiempo. Así que vamos allá. Esto que puedes ver ahora mismo es la estructura jerárquica de los verbos en español. Oh my God, that's a lot of information. No te preocupes, vamos a ir paso a paso. Cuando queremos utilizar un verbo en una oración, tenemos que conjugarlo. ¿Qué significa conjugar un verbo? Significa añadirle información al verbo. Los verbos nos dan información sobre la acción. Comer, beber, bailar, pero si yo pregunto, ¿quién comer? ¿Cuándo comer? Por esta razón, conjugamos los verbos, porque necesitamos saber qué pasa, cuándo pasa y quién lo hace. Para conjugar un verbo, lo primero que tenemos que hacer es elegir un modo. Un modo es la intención que tiene el hablante, es decir, ¿por qué lo dice? En español existen 3 modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo se utiliza para hablar de cosas que sabemos. Yo leo un libro. El subjuntivo se utiliza para hablar de cosas que no sabemos. Ojalá lea un libro. Y el imperativo se utiliza para dar órdenes. ¡Lee un libro! El indicativo y el imperativo son muy fáciles de utilizar, pero el subjuntivo no. El subjuntivo es una de las cosas más difíciles de aprender en español. Pero eso no tiene nada que ver con las conjugaciones. Así que eso es otra historia. Cualquier frase que puedas decir en español va a ser o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Piénsalo. Todo lo que puedes decir, o lo sabes, o no lo sabes, o es una orden. Ya está. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer al verbo. ¿Por qué? Una vez sepas el modo, tienes que encontrar el tiempo verbal. El tiempo verbal da información sobre cuándo pasa la acción. Y evidentemente su pregunta es ¿cuándo? El indicativo tiene 9 tiempos verbales, que son el presente, el pasado, el futuro, el condicional, el imperfecto, el pluscuamperfecto, el futuro perfecto, el pasado perfecto y el condicional perfecto. De estos 9 tiempos verbales, estos son los 6 básicos y debes conocerlos para poder tener una conversación fluida en español. Y estos 3 son más avanzados y por lo tanto se utilizan menos. El subjuntivo tiene 4 tiempos verbales que son el presente, el imperfecto, el pasado y el pluscuamperfecto.
El presente y el imperfecto son básicos y el pasado y el pluscuamperfecto son avanzados. Ok, hay dos tiempos verbales más en el subjuntivo, que son el futuro y el futuro perfecto, pero no los utilizamos para nada. ¡Para nada! Son tiempos verbales antiguos de la época de los reyes católicos y los piratas. Y por último, el imperativo, que no tiene tiempos verbales. ¿Por qué? Porque es imposible dar una orden en ayer o dar una orden en mañana. Solo se pueden dar órdenes en el presente. Lo que sí que puedes hacer es dar una orden afirmativa, baila, o una orden negativa, no bailes. Y por último, cuando sabes el por qué y el cuándo, tienes que preguntar ¿quién? Es decir, tienes que encontrar la conjugación del verbo. En español existen 10 personas que pueden realizar la acción. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Pero cuidado, porque en el imperativo solo hay 5 personas. ¿Por qué? Porque yo no puedo darme una orden a mí mismo. ¡Yo! ¡Baila! No puedo dar una orden a él o a ella. Y no puedo dar una orden a ellos o a ellas. Solo podemos dar órdenes a tú, a vosotros, a usted, a ustedes o a nosotros. Ya está. Primera parte de la lección completada. Es fácil, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño rápido ejercicio. Vamos a traducir la frase del inglés I eat a paella. Lo primero que tenemos que encontrar es el verbo en español. To eat es el verbo comer. Bien. Ya tenemos el verbo. Ahora hacemos la primera pregunta. ¿Por qué? I eat a paella. ¿Es algo que conozco? ¿Es algo que no conozco? ¿O es una orden? Es algo que conozco. Por lo tanto, es modo indicativo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo? La acción se hace en el presente. Así que es el tiempo verbal presente. Vamos con la tercera pregunta. ¿Quién? Yo. ¡Maravilloso! Ya tenemos todo el recorrido. Ahora podemos buscar la conjugación en Internet. Vamos a escribir en Google comer conjugación y vamos a seleccionar la página que nos guste. Todas estas páginas son exactamente iguales, así que puedes elegir la que quieras. A mí me gusta wordreference.com. Y seguimos el mismo camino. Nuestro verbo es indicativo, así que sabemos que la palabra que buscamos está aquí. Además es presente, así que sabemos que la palabra que buscamos está aquí. Y la persona soy yo, así que la palabra que buscamos es yo como. I eat a paella. Yo como una paella. Vamos con un ejemplo un poco más difícil. She will dance tomorrow. Intenta hacer el recorrido tú esta vez. Pausa el vídeo y responde a las 3 preguntas. ¿Ya? ¿Vale? El verbo to dance es el verbo bailar en español. ¿Es indicativo, subjuntivo o imperativo? Es indicativo. ¿Cuándo? Mañana. Eso es el futuro. Es el tiempo verbal futuro. Y por último, ¿quién? Ella.
Entonces vamos a Google y escribimos bailar conjugación. Y buscamos en el indicativo, el futuro y ella. Bailará. ¡Excelente! She will dance tomorrow. Ella bailará mañana. ¡Qué fácil! Vamos con un último ejemplo. You don't read. Adelante, haz el recorrido. ¿Ya? ¿Vale? ¿Es indicativo, subjuntivo o imperativo? Imperativo, correcto, porque es una orden. ¿Es una orden afirmativa o negativa? Negativa. ¿Y qué persona es? Tú. Pues buscamos el verbo to read, que es el verbo leer. Escribimos en Google leer conjugación y buscamos en imperativo. Negativo. Tú. No leas. ¡Buf! Ya está. Esta es la estructura básica de las conjugaciones en español. Ahora solo nos queda ver las formas impersonales. ¿Qué son las formas impersonales? Las formas que no tienen persona. Es decir, las formas que no indican ni la intención, ni el tiempo, ni la persona. En español hay 3 formas impersonales: el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo es el nombre del verbo. Cantar, bailar, leer, vivir, y se utiliza en algunas estructuras como yo quiero bailar. El participio se utiliza en algunos tiempos verbales. Por ejemplo, yo he bailado. En este curso aprenderás todos los tiempos verbales que utilizan el participio. Y por último, el gerundio se utiliza en algunas estructuras como yo estoy bailando. Como puedes ver, en los 3 ejemplos, el verbo bailar necesita otro verbo que le ayude. Ese verbo es el que nos indica la intención, el tiempo y la persona. ¡Ya está! ¡C'est fini! No te preocupes, porque todo lo que he explicado en esta lección es solo la estructura para conjugar. No necesitas memorizarla ni aprenderla, simplemente entenderla. Ahora ya estás preparado para aprender las conjugaciones de cada tiempo verbal, de cada modo. Nos vemos en la próxima lección. ¡Chao, pandas!